Hace 30 años le copiábamos a Argentina, hoy le copiamos a Estados Unidos. Fue durante la década de los 90 que la Federación Mexicana adoptó dos medidas que transformaron de manera radical la forma de competir en nuestro fútbol: la tabla porcentual para el descenso y los torneos cortos. Ambas fueron ideas importadas de la Liga Argentina. Dos medidas que a lo largo de los años hemos podido comprobar que no son la mejor manera de fomentar la alta competencia. En contraparte, también durante esa década, México empezó a participar tanto en Copa América como en Copa Libertadores. Dos torneos que definitivamente sí eran un gran terreno fértil para mejorar el nivel de nuestro fútbol. La realidad es que hasta la mitad de los 2000, en Copa América, particularmente la edición 2007, se compitió bien. Se alcanzaron 2 subcampeonatos y 2 terceros lugares. Y para nada era una locura pensar que México luchaba por liderar ese peldaño abajo de Argentina y Brasil. El balance, por ejemplo, ante selecciones como Uruguay, Chile y Colombia, hasta ese momento en Copa América era positivo. Se tuvieron victorias incluso ante Brasil y Argentina. Pero las cosas cambiaron sustancialmente a partir de 2011, cuando se tuvo que asistir no solo con una sub-23, sino con una selección B de una sub-23 a la Copa América por problemas de indisciplina. A partir de ahí México no ha podido competir y cuando tuvo la oportunidad de oro en la Centenario se dio el 7-0 contra Chile. En Libertadores es cierto que ya era momento de dar ese salto y ganarla, pero también quedó claro que los equipos de Liga Mexicana podían competir frente a los mejores del continente. Se jugaron 3 finales, varias semifinales, además de otras 3 finales consecutivas en Copa Sudamericana. Pachuca fue el único que logró coronarse. Pues en este contexto fue que CONCACAF, que está absoluta y totalmente centralizada por las decisiones que se toman en Estados Unidos, empezó a poner trabas para que México asistiera a estas competencias. Y vaya, el papel de la Federación Mexicana difícilmente es el de victimizarse, pues en temas económicos es algo de lo que la FMF definitivamente se ha beneficiado. No es casualidad que tanto se dijo que no se podía regresar a la Libertadores por temas de calendario, pero para la Leagues Cup sí se parará la liga durante casi un mes. Ahora, la Confederación de México es la CONCACAF, e incluso si se quisiera hacer algo al respecto no es tan sencillo. Es cierto, hay ejemplos en el mundo, particularmente en Oceanía y Asia, pero insisto, no es tan simple. Lo que sí queda claro con las decisiones de la federación es que su intención al paso de los años ha sido más bien la de replicar modelos estadounidenses e incluso mimetizarse con la liga. Para muestra clara y tajante está justo la Leagues Cup, que antes de entrarle a ese tema, también tanto se dice que lo que se tiene que hacer es volver a competir a Sudamérica en vez de ir hacia el norte. Y sí, por un lado es cierto, hay más nivel. Pero ya en este momento, antes que querer regresar hacia el sur, hay que preocuparse por no seguir perdiendo terreno acá en Norteamérica. Si hablamos de ligas, es claro que la mexicana sigue siendo la de más alto nivel de la zona, aunque cada vez los duelos resultan más cerrados, sobre todo frente a la MLS. Y a ver, hablamos en general, no solo de la última final en la que el LAFC desapareció frente a León. Además de que el crecimiento de la MLS ha sido mucho más acelerado, aún sin alcanzar a la Liga MX como ya dijimos, pero sí es mucho más acelerado. El rumbo de la MLS sigue siendo claro, el de la Liga MX no. Cada 6 meses cambiamos los estatutos, planteamos horizontes distintos, se quitan y ponen reglas al antojo y no se tiene idea de cuál es el proyecto a largo plazo. Y si hablamos de selecciones, en este momento no hay duda de que Canadá y sobre todo Estados Unidos tienen un mejor nivel que México. Por supuesto, con un montón de bemoles, pero hay proyectos. Estados Unidos, por ejemplo, ya encontró la manera de posicionar a sus jugadores en Europa y también de captar talento de elementos con otras nacionalidades, ya sea solo por tener padres de otros lados del mundo o incluso por haber nacido en otros países. En México seguimos sin tener claro si pretendemos ser una liga formativa, exportadora o importadora en América Latina. No hay rumbo claro, es lo que vaya saliendo. Y aquí volvemos al inicio, a cuando se quiso copiar lo que se hacía en Argentina hace 30 años, pero solo se replicaron formatos que atendían a la inmediatez. Pues la que debe ser la principal y más fuerte característica de la Liga Argentina, que es la capacidad exportadora, es algo en lo que definitivamente México no trabajó y no se alcanzó ni se ha alcanzado. Y entre repatriación y un mercado interno infladísimo, luce difícil que algún día se alcance. Recordemos que a este punto el plan de la federación al respecto es más bien diplomático en vez de futbolístico, pues según ellos el problema está en el pasaporte comunitario, que no se niega que es un factor, pero por supuesto no es la raíz de la falta de mexicanos en Europa o su falta de consolidación. Justo en ese sentido de no tener rumbos y solo querer copiar es lo que está sucediendo con la MLS. Ya sabemos que no tenemos descenso y ascenso, para esta temporada se le puso un nombre en inglés al repechaje, es decir, el play-in, que no es más que un repechaje pero dicho en otro idioma.
Recordemos que la reclasificación regresó de manera contingente por la pandemia. Hace 10 años nos habíamos deshecho de este problema y lo hemos traído de nuevo. Y finalmente hemos llegado a la Leagues Cup. Lo decíamos al inicio, no solo es copiar, sino incluso mimetizarse. Y sí, entrarán muchos dólares, pero ¿qué se hará con ese dinero? ¿Consolidará la tambaleante y siempre cambiante Liga de Expansión, por ejemplo? ¿Qué aprenderá la Liga MX sobre la organización? Algo en lo que sí son maestros los estadounidenses. Es decir, ¿de qué manera nos nutre este torneo? ¿Cómo nos hará crecer? ¿Qué va a dejar, por ejemplo, el Mazatlán contra Juárez, que se juega en Austin, Texas, o el Tijuana Querétaro en el Subaru Park en Chester, Pensilvania? Hubo mucho que aprenderle al fútbol argentino hace 30 años y poco se aprendió. Quizás solo lo peor, sin embargo, de lo bueno prácticamente nada. Hay mucho que aprenderle ahora sobre la capacidad de organización, sobre todo, y desarrollo de proyectos deportivos de Estados Unidos. Pero hasta el momento, pues lo mismo que con Argentina, de lo bueno muy poco o nada. Los vecinos del norte se están haciendo de un gran poder en el fútbol. Nos invitaron a su mundial en el 26, jugamos la Copa de la Confederación, es decir, la Copa Oro, siempre en su sede, al igual que la Liga de las Naciones y al igual que esta Leagues Cup. Mientras a corto plazo esto siga dejando billetes para México, los federativos estarán en paz. Y si México no toma las riendas de sí mismo con un proyecto serio, conciso, claro y a largo plazo, quizá en otros 30 años o hasta menos, nuestro fútbol no sea más que una sucursal de menor presupuesto del estadounidense. Esperamos que no sea así.